Capítulo segundo. Estos cigarrillos, dijo por fin Pedro Petrovich, después de arrojar una bocanada de humo. Son un veneno, un verdadero veneno, pero no puedo pasar sin ellos. Toso de continuo, tengo la garganta destrozada y sufro ahogos y palpitaciones. No hace mucho me asusté de tal manera que fui a consultar al doctor B, un especialista que examina a cada paciente por lo menos durante media hora. Al principio se burló de mí, calificándome de aprensivo, pero después de auscultarme y revisarme varió de opinión. El tabaco le hace un daño inmenso, me dijo entre otras cosas. Tiene una dilatación pulmonar que puede ser de graves consecuencias. Me recomendó que dejara de fumar, pero ¿cómo hacer? ¿Con qué podría reemplazar el cigarrillo? No bebo. En mi caso eso es casi una desgracia. Sí, una verdadera desgracia. Todo es relativo. ¿No es cierto, mi estimado Rodion Romanovich? Se propone comenzar de nuevo con sus majaderías, pensó Raskolnikov, experimentando una sensación de disgusto. Volvían a su memoria los detalles de la entrevista anterior, y la cólera que sintiera entonces se apoderó nuevamente de él. Anteayer por la noche estuve aquí, ¿no lo sabía? Continuó Porfirio paseando una mirada por el cuarto. Sí, aquí mismo, en esta habitación. Pasaba como hoy, por casualidad, y subí para saludarlo. Llegué y encontré la puerta abierta de par en par. Después de esperar un rato, me fui sin dejar mi nombre a la sirvienta. ¿No acostumbra a cerrar la puerta con llave? El rostro de Raskolnikov se ensombrecía cada vez más. Porfirio Petrovich pareció adivinar lo que pasaba por su mente. Vine con el propósito de explicarme, mi estimado Rodion Romanovich. Le debo una serie de explicaciones y no quiero dejar de dárselas, continuó con una leve sonrisa, dando una palmadita familiar en la rodilla del joven, pero casi en el mismo instante su fisonomía adoptó una expresión seria y preocupada, hasta triste. Raskolnikov quedó asombrado. Hasta entonces no había visto semejante expresión en la faz de su interlocutor, y ni siquiera imaginaba que le fuera posible asumirla. La última vez que nos vimos ocurrió entre nosotros una escena extraña, Rodion Romanovich. También en nuestra primera entrevista pasaron cosas raras, pero entonces... Lo hecho está. Tengo la sensación de que me considera culpable. Recordará cómo nos separamos. Usted con los nervios de punta y con las piernas temblorosas y yo con en el mismo estado. A decir verdad, la forma en que se desarrollaron las cosas entre nosotros llegó casi a la incorrección y careció de cortesía. Sin embargo, somos caballeros, es decir, caballeros ante todo, y no deberíamos haberlo olvidado. Las cosas llegaron a un extremo. En verdad lo acontecido fue inconveniente en absoluto. ¿Qué es esto? ¿A dónde quiere ir a parar?, se preguntó Raskolnikov, mirando con curiosidad al juez de instrucción. Estimo que ahora haríamos mejor en obrar con entera franqueza, prosiguió Porfirio Petrovich, volviendo un poco la cabeza y desviando la vista como si le repugnara turbar más con su mirada a su antigua víctima y no quisiera recurrir de nuevo a sus procedimientos y celadas habituales. No, tenemos que evitar que se produzcan sospechas y escenas de esa clase, añadió. La otra vez, de no haber sido por la inopinada aparición de Nicolás, quién sabe cómo hubiésemos terminado. Usted es de temperamento fácilmente irritable, Rodion Romanovich, hasta demasiado irritable. No obstante las demás particularidades que constituyen el fondo de su carácter y que me precio de conocer en parte. No dejaba de reconocer que es difícil que un individuo suelte cuando encierra en el corazón. Esto se registra en algunas oportunidades, pero no con frecuencia. Sin embargo, me decía, si pudiera obtener una prueba secreta, por pequeña que fuera, un hecho tangible que nada tuviera que ver con toda esa maraña psicológica. Esperaba que, si usted era culpable, podría lograr algo positivo y concreto. Es permitido creer en los resultados más inesperados. Contaba entonces con su carácter, Rodion Romanovich, en especial con su carácter. Fundaba mis esperanzas en él. Pero, ¿a santo de qué me dice ahora todo esto? De esa manera, balbuceó Raskolnikov. ¿Qué querrá decir? Se preguntaba perdido en conjeturas. ¿Es posible que en realidad me considere inocente? ¿Por qué digo esto? Vine para explicarle mi proceder.
lo que en cierto modo considero un deber sagrado. Voy a exponerle de la A a la Z toda la historia de nuestra pelotera, tal como ocurrió. Lo he sometido a pruebas crueles, Rodion Romanovich. Después de todo, no soy un monstruo. Y sé cuán duro habrá sido de soportar todo esto para un hombre golpeado por la vida, pero orgulloso, autoritario e impaciente, en especial impaciente. Lo considero un hombre de corazón magnánimo y nobles sentimientos. Aun cuando disienta con algunas de sus opiniones, me apresuro a decírselo con la mayor franqueza, para que vea que no pretendo engañarlo. Desde el primer día que lo vi me sentí atraído hacia usted. Tal vez le causen gracia mis palabras, pero es así. Me consta, a cambio, que la impresión que le causé no ha sido favorable. Mas a pesar de esta circunstancia, trataré de demostrarle que, después de todo, también yo soy un hombre de corazón y de conciencia. Le hablo con entera sinceridad. Porfirio Petrovich hizo una pausa y adoptó un aire solemne. Raskolnikov se sintió invadido por una nueva sensación de temor. El pensamiento de que el juez de instrucción lo creía inocente comenzaba de pronto a espantarlo. Considero que no viene al caso referirle en forma detallada cómo comenzó el asunto, y hasta creo que sería inútil, prosiguió Porfirio. Además, no estoy en condiciones de hacerlo. ¿Cómo explicar todas las cosas de una manera circunstanciada? En un principio circularon rumores. Estimo también superfluo decirle cuál era la naturaleza de los mismos, de dónde procedían, cuándo empezaron a circular y en qué oportunidad terminaron por tocarle a usted de cerca. En lo que a mí respecta, mis sospechas tuvieron origen a causa de una verdadera casualidad. Una casualidad que hubiera podido no producirse. ¿Cuál fue? Creo que más vale que la calle. Esos rumores y la casualidad a que me he referido despertaron idéntica idea en mi mente. Confieso con entera franqueza que fui yo el primero en atacarla. Las anotaciones de la vieja en los papeles que envolvían los objetos empeñados y todo lo demás son puras tonterías. Esa clase de indicios, como muchos otros, carecen de valor. Mientras tanto, tuve ocasión de reconocer en detalle la escena ocurrida en la comisaría, también por casualidad, pero no de manera accidental, sino de labios de un testigo capital, que había retenido todos los detalles en forma notable. ¿Cómo no inclinarme hacia cierto lado? 100 conejos no hacen un caballo, 100 sospechas no forman una prueba, dice un proverbio inglés. Muy atinada observación, pero ¿cómo luchar contra las pasiones? Antes que juez de instrucción soy hombre, y por lo tanto sujeto a ellas. Vino a mi memoria el artículo que usted publicó en una revista, del cual, como recordará, hablamos en nuestra primera entrevista. Si lo estudié entonces, fue con el propósito de provocar confesiones más amplias. Usted, repito, es impaciente e irritable, Rodion Romanovich. Además es temerario, fogoso, taciturno y ha sufrido mucho. Conozco bien esa clase de sensaciones y cuando leí su artículo me pareció adivinar que había sido concebido y escrito en noches de insomnio y de fiebre, mientras que su corazón, al expandirse, latía con fuerza y usted sentíase presa de un entusiasmo obligado a refrenarse. Ahora bien, ese entusiasmo de un trayecto para escucharlo, ese entusiasmo de un joven es peligroso y no se deja abatir. Llegué a mofarme de usted entonces, pero puedo asegurarle que me agradó mucho como aficionado. ¿Se entiende? Ese primer ensayo juvenil y ardiente de su pluma. Es un tanto oscuro, pero en su misma oscuridad no deja de vibrar una fibra sensible. Artículo absurdo y fantástico en el que, sin embargo, se trasluce la sinceridad, en el que se siente una especie de orgullo puramente gratuito, una audacia desesperada, la de un espíritu que está inundado de desesperación. Tiene un mérito particular. Lo había leído y lo retuve pensando. Un hombre de esta clase no se limitará a estar solo. Por lo tanto, después de estas premisas, ¿cómo no augurar la continuación? Ah, señor, ¿he dicho algo? ¿Afirmo alguna cosa en este momento? No he hecho más que anotar una observación que se me ocurrió entonces. Por consiguiente, no debo estar orgulloso de mis deducciones. Tengo ahora a Nicolás entre mis manos, y hasta con ciertos hechos
que admitase o no son pruebas contra él. No obstante, no abandono la psicología. Tengo que ocuparme del autor del artículo, porque este es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué le explico todo esto? Para que lo sepa todo, para que en su alma y en su conciencia no me condene por el hecho de haberme conducido con tanta crueldad el otro día. No fue por maldad, se lo digo sinceramente. Se pregunta sin duda por qué no vine a efectuar un registro en su domicilio. Perdón, vine aquí cuando estaba enfermo y postrado en el lecho. No de manera oficial, como fue de instrucción, pero vine. Este cuarto fue registrado minuciosamente, hasta en los menores y más secretos recovecos. Apenas surgieron las primeras sospechas. Pero, un sons. Entonces me dije, este hombre vendrá por sí mismo y dentro de muy poco. Si es culpable no dejará de venir. Otro se guardaría muy bien de hacerlo, pero este vendrá. Recuerda la forma en que Razumikin comenzó a reprenderlo. Nos arreglamos de manera que nuestras sospechas llegaran a su conocimiento para perturbarlo, ingeniándonos para hacerle comprender que debía amonestarlo y reprocharle su conducta. Razumikin es uno de esos hombres que no pueden contener su indignación. En cuanto a Samiotov, lo que más le chocó fue su cólera y su deliberada audacia al gritar en pleno café: «¡Yo he asesinado!». Eso es de una temeridad única. Si este hombre es culpable, me dije, demuestra una osadía extraordinaria. Decidí esperar. Lo esperaba después que aterró y confundió a Samiotov, siempre a causa de esa maldita psicología. Lo esperaba y sin defraudar mis esperanzas, llegó. ¿Cómo latía mi corazón? A fe mía, ¿qué necesidad tenía usted de venir? Y aquella risa con que entró, recuerda. Todo aquello era para mí tan claro como el agua de manantial. Y si no lo hubiera esperado por un motivo tan singular, sus carcajadas me habrían permitido adivinarlo todo. Lo que es hallarse en cierta disposición de espíritu. ¿Y Razumikin? ¿Y la piedra? Recuerda, la piedra debajo de la cual están ocultas los objetos. Me parece que la veo en alguna parte, en el fondo de un huerto. ¿No fue de un huerto que habló usted a Samiotov y lo repitió en mi casa? Luego, cuando comenzamos a discutir acerca de su artículo, cuando trató de explicarme su alcance verdadero, cada una de sus palabras podía tomarse en doble sentido, y detrás de ellas se intuía una segunda intención. He aquí, Rodion Romanovich, cómo llegué a mi conclusión, aun cuando no se me ocultaba que, por poco que se quiera, todas esas explicaciones significarían exactamente lo contrario, y hasta parecerían más plausibles. Una prueba pequeña, casi insignificante, me hubiera convenido mucho más. Cuando conocí la historia de la campanilla, creí desfallecer. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Por fin, esa era la pequeña prueba que me faltaba. Traté de no reflexionar, no quise hacerlo. En ese momento habría dado gustoso 1000 rublos para verlo con mis propios ojos caminar sin pasos junto al artesano que lo había calificado de asesino, sin atreverse a pronunciar palabra ni formularle la menor pregunta. ¿Podía imaginarse que había tirado el cordón de esa campanilla bajo los efectos de la enfermedad, del delirio? ¿Cómo extrañarse entonces, Rodion Romanovich, de que me haya dedicado a ese jueguito con usted? ¿Por qué venía a mi casa justo en ese momento? Algo lo impulsaba sin lugar a dudas, y si Nicolás no hubiera interrumpido nuestra entrevista, ¿recuerda la llegada de Nicolás? Fue como si hubiera caído un rayo. ¿Y de qué manera lo recibí? Me trastornó por completo, como usted mismo pudo observar. Después de su partida, me respondió en una forma tan clara y precisa ciertos puntos que me hizo vacilar y me dejó asombrado. Sin embargo, sus declaraciones no me convencieron. Lo que es tener una idea fija. No, me dije, este hombre es ajeno por completo a este asunto. Razumikin me ha asegurado hace poco que usted abrigaba el convencimiento de que Nicolás era culpable y que llegó a decirle, le faltó la respiración y no pudo proseguir. Presa de indecible agitación, había oído la palidonia del hombre que lo acusaba en forma indirecta.
Tenía miedo de creer y se resistía a dar crédito a sus oídos, a través de esas palabras, en las que subsistían aún tantos equívocos. Trataba con avidez de discernir algo concreto y definitivo. «Razumikin», exclamó Porfirio, como si se regocijara de oír al fin que Raskolnikov decía algo. «Traté de desembarazarme de él. Donde solo hay lugar para dos, un tercero está de más. Razumikin es de otra pasta. Es extraño el asunto. Vino a verme pálido como un muerto. Dejémoslo de lado, si no tiene inconveniente. En cuanto a Nicolás, ¿le agradaría saber qué clase de tipo es? Quiero decir, la idea que me he formado de él. Ante todo es un niño, que no ha llegado aún a la mayoría de edad. Sin ser precisamente un cobarde, tiene algo de sensibilidad de los artistas. No se ría si lo defino de esa manera. Es cándido, impresionable y dado a las fantasías. Siente inclinación por los cantos y las danzas, y narra también las historias y los cuentos que, según se dice, hay personas que no vacilan en hacer un largo trayecto para escucharlo. Cuando iba a la escuela, le costaba mucho trabajo permanecer serio en clase, y en la actualidad su carácter no se ha modificado gran cosa. Bebe a veces con exceso, no por vicio, sino para ser como los demás, para no ser menos que ellos. No comprende que ha cometido un robo al apropiarse del estuche que encontró. Estaba en el suelo, dice, y no hice más que levantarlo. No he robado. Es un Raskolnik o algo por el estilo. Varios miembros de su familia pertenecieron a la secta de los errantes, y él mismo pasó 2 años enteros con un starets en el campo. Todo esto lo he sabido por sus propias declaraciones y por las gentes de Zaraisk, sus paisanos. Como si esto no fuera bastante, en un momento dado quiso huir al desierto. Es de un fervor increíble y ha pasado noches enteras orando y leyendo libros santos, los viejos, los verdaderos. San Petersburgo ha causado en él una influencia desastrosa. Se ha dejado arrastrar por el vicio, las mujeres y el alcohol. Dada su naturaleza esencialmente receptiva, no tardó en olvidar a sus starets. Sé que un artista se interesó por él tomándolo bajo su protección. Ocurrió entonces este enojoso asunto. El muchacho se aterrorizó hasta el punto de pensar seriamente en el suicidio. El pueblo se ha forjado ideas muy raras acerca de la justicia y la magistratura. La palabra tribunal causa verdadero espanto a casi todos. ¿De quién es la culpa? Esperemos que la nueva jurisprudencia coloque las cosas en su debido lugar. Una vez en la prisión, Nicolás habría debido recordar a su buen starets. La Biblia habría intervenido también. ¿Sabe usted, Rodion, lo que significa para mucha gente de esa clase la aceptación del sufrimiento? No se trata de sufrir por algunos, sino de sufrir pura y simplemente porque es necesario para lavarse de pecados, de aceptar un castigo impuesto, de preferencia por las autoridades. Conocí a un prisionero de carácter apacible y tranquilo, que permaneció encerrado 1 año entero. Todas las noches leía la Biblia, acurrucado junto a la estufa. Tanto leyó que un día, sin motivo alguno, se procuró un ladrillo y lo arrojó contra el director de la prisión, del que no tenía razón para quejarse. Lo hizo de manera que el ladrillo cayera a cierta distancia de él, para no lastimarlo. Puede imaginarse cuáles son para un prisionero los resultados de llegar a la violencia contra un superior. Pero, ¿qué importaba el castigo a ese hombre? Lo había buscado como expiación. Supongo que Nicolás ha querido hacer otro tanto, aunque él no sospecha cuáles son mis pensamientos. ¿No admite que pueden existir individuos fantásticos hasta ese extremo? Sin embargo, nada más frecuente. La influencia del starets se hace sentir de nuevo en Nicolás con mayor fuerza que antes, sobre todo cuando piensa que estuvo a punto de poner fin a su existencia ahorcándose. Él mismo lo cuenta. ¿Cree acaso que mantendrá lo que ha confesado? Ya verá cómo se retracta. De un momento a otro declarará que todo ha sido una farsa lucubrada por su imaginación exaltada. Le he tomado afecto y lo estoy estudiando a fondo. En ciertos puntos presta un carácter muy verosímil a sus declaraciones, suministrando toda clase de detalles.
se ve que habíase preparado de antemano. En otros, por lo contrario, demuestra un desconocimiento absoluto de los hechos, carece de base y se limita a divagar. Estoy convencido, Rodion, de que Nicolás nada tiene que ver en este asunto. Se trata de un hecho fantástico, tenebroso, un verdadero caso de actualidad, propio de una época en la cual se registra una innegable perturbación de la moral y la conciencia, en la que se oye citar frases de esta Hayes, la sangre refresca, en la que se predica como único fin de la vida la comodidad. Lo que surge de este asunto son ideas sugeridas por los libros. Se advierte en él la marca de fábrica de un cerebro ardiente de teórico. Parece evidente la resolución desde el primer paso, mas una resolución de un género especial. El culpable se ha decidido como si cayera de lo alto de una montaña o de un campanario. Parece haber sido llevado al crimen por otros pies que los propios. Olvidó cerrar la puerta tras sí y mató a 2 personas obedeciendo a su teoría. Asesinó y no supo robar. Ocultó el magro producto de su hazaña debajo de una piedra. No fue bastante para él la angustia experimentada mientras se encontraba agazapado junto a la puerta, sintiendo los golpes dados en ella por los inesperados visitantes y el estridente sonido de la campanilla. No, más tarde, presa de una semialucinación, recordó la escena y fue al piso vacío. Quiso sentir el mismo escalofrío glacial entre los omóplatos. Admitamos que sea un efecto de la enfermedad, pero además hay esto. Ha matado, y no obstante se considera hombre honrado. Desprecia a los demás, se hace la víctima. No, no se trata de Nicolás, mi muy estimado Rodion. De ningún modo se trata de Nicolás. Después de todo lo que acababa de decir, que hubiera podido tomarse como una retractación, las últimas frases eran demasiado inesperadas. Raskolnikov se estremeció de pies a cabeza como si le hubiesen clavado un puñal en el corazón. Entonces, ¿quién ha matado?, balbuceó con voz entrecortada y apenas perceptible. Porfirio Petrovich se echó hacia atrás como estupefacto al oír semejante pregunta. ¿Cómo? ¿Quién ha matado?, repitió como negándose a dar crédito a sus oídos. Pues usted. Usted es el asesino, Rodion Romanovich. Usted, agregó casi en un murmullo, en tono de absoluta convicción. Raskolnikov se levantó bruscamente del diván, permaneció de pie algunos segundos y luego volvió a sentarse sin proferir una sola palabra, con el rostro recorrido por leves movimientos convulsivos. Sus labios tiemblan como el otro día, añadió Porfirio. Me parece, Rodion, que no ha comprendido bien mis razones. Por eso está tan estupefacto. Vine a verlo precisamente para decirle todo y poner las cosas en claro. Yo no he matado, tartamudeó Raskolnikov con el aire de un niño sorprendido al cometer una falta. Sí, fue usted, Rodion. Usted y nadie más que usted. Ambos callaron y se registró un extraño silencio que se prolongó por espacio de varios minutos. Acodado en la mesa, Raskolnikov hundía los dedos en su cabellera erizada. Porfirio aguardaba sin dar señales de impaciencia. De pronto el joven miró con desprecio al juez. ¿Vuelve a insistir en lo mismo, Porfirio? ¿Siempre igual procedimiento? ¿Cómo es posible que no se aburra de mí, por fin? Bah, no se preocupe. Poco importan mis procedimientos. Otra cosa sería si hubiera testigos aquí, pero nos encontramos solos. Como puede ver, no vine para cazarlo como si se tratara de una liebre. Que usted haga o no confesiones en este momento me da lo mismo. Mi convicción está ya formada, independientemente de usted. Si es así, ¿para qué ha venido?, preguntó Raskolnikov exasperado. Le repito una pregunta que ya le formulé. Si me considera culpable, ¿por qué no me encarcela? Vaya, una pregunta. Le contestaré punto por punto. En primer lugar, no me conviene proceder a su detención sin más ni más. ¿Cómo no le conviene? Si está convencido de mi culpabilidad, ¿qué importa mi convicción?
hasta ahora está fundada solo sobre mis pensamientos. ¿Para qué voy a ponerlo allá en reposo? Usted mismo lo comprende, puesto que lo solicita casi. Si lo careara con el artesano, usted diría, ¿estás borracho? Usted diría, ¿estás borracho? ¿Quién me ha visto contigo? Te tomé por un borracho porque estabas borracho. ¿Qué podría objetar yo en ese caso? Sus palabras serían más verosímiles que las de él, dado que sus declaraciones se fundarían en una mera presunción psicológica. Además, todo el mundo sabe que ese hombre es un charlatán y que se embriaga como un verdadero cerdo. Más de una vez le he confesado con sinceridad que esta psicología es un arma de doble aplicación y que la segunda puede ofrecer más verosimilitud que la primera. Fuera de eso, no tengo por el momento nada positivo contra usted. Sin duda lo haré detener, y aunque contrariando todos los usos haya venido a prevenírselo, le declaro, sin embargo, siempre contra todo lo acostumbrado que es su detención, no me servirá de nada. En segundo lugar, vine ¿para qué? Raskolnikov jadeaba al respirar. Se lo dije antes. Le debía una explicación. No quiero que me tome por un monstruo. Tanto más cuanto me siento inclinado sinceramente hacia usted, créalo o no. En consecuencia, y este es el tercer punto, vine para formularle una proposición franca y sin doble intención. Haga reventar el absceso, yendo a denunciarse. Será mucho más ventajoso para usted y también para mí, que me veré libre de esta carga. ¿Qué le parece? ¿Soy o no soy franco? Raskolnikov reflexionó un minuto. Oiga, Porfirio, como usted mismo lo dijo, solo posee pruebas psicológicas. Sin embargo, pretende demostrar que su evidencia es matemática. ¿Quién le dice que no puede estar equivocado en este momento? No, Rodion, no me equivoco. Cuento con un pequeño hecho que descubrí el otro día. Dios me lo envió. ¿Qué pequeño hecho? No se lo diré, Rodion. Pase lo que pase, no tendré en lo sucesivo el derecho de contemporizar, y lo haré detener. Le doy la alternativa de ser árbitro de su suerte. En este momento poco me importa su actitud. Me dirijo a usted solo por su propio interés. Pongo a Dios por testigo, Rodion, que lo que más le conviene es confesarse autor del crimen. Raskolnikov sonrió con expresión burlona, pero en forma puramente mecánica. En verdad, esto pasa de lo ridículo para llegar a lo impúdico. Aun cuando fuera culpable, lo que de ningún modo reconozco, ¿por qué tengo que denunciarme? Si, como usted mismo dice, en la prisión estaría en reposo. Rodion, no tome mis palabras tan al pie de la letra. Tal vez no sea del todo en reposo. Se trata de una teoría personal mía. ¿Qué autoridad soy yo para usted? En este momento quizá le oculto algo. No puede pretender que le confíe todos mis secretos para que haga de ellos el uso que más le plazca. En cuanto a las desventajas que le reportaría su confesión, ¿tiene idea de la disminución de pena que puede significarle la misma? Reflexione en qué circunstancias lo haría. Cuando otro individuo se ha declarado culpable, haciendo desviar la causa en otro sentido. En lo que a mí respecta, juro ante Dios proceder de manera que salga usted lo más beneficiado posible. Demoleremos todo ese andamiaje psicológico y reduciré a la nada las sospechas que recayeron en usted, de suerte que su crimen aparecerá como el resultado de un momentáneo trastorno mental, puesto que en realidad se trata de eso. Soy un hombre honrado, Rodion, y cumpliré mi palabra. Triste y silencioso, Raskolnikov bajó la cabeza, reflexionó largo rato y por último sonrió de nuevo, pero con una sonrisa dulce y melancólica. No me hace falta, dijo sin tratar de fingir ante Porfirio. No vale la pena. No necesito su indulgencia. Eso es lo que me temía. Temía que no quisiera nuestra indulgencia. Raskolnikov fijó en él una mirada triste y penetrante. No muestre desprecio y disgusto por la vida, prosiguió Porfirio. Aún le quedan muchos años por delante.
¿Cómo se explica que pretenda no necesitar de nuestra indulgencia? Qué difícil de conformar es usted. ¿Qué puedo esperar ahora? ¿Qué me queda? ¿La vida? ¿Acaso es profeta para saber lo que puede depararle? Busque y tal vez encuentre. Dios lo esperaba quizá. La prisión no será perpetua. Habrá una disminución de pena, dijo sonriendo Raskolnikov. ¿Acaso es una falsa vergüenza de burgués lo que le retiene? Tal vez ese temor, en efecto, sin que usted se dé cuenta, porque es joven. Sin embargo, no debería abrigar temor ni vergüenza para confesar el mal que lo corroe. ¡Bah! Se me importa un comino, murmuró en tono despreciativo Raskolnikov, que no parecía decidido a hablar. Hizo un gesto como para levantarse, pero permaneció sentado, presa de visible desesperación. No se le importa. Es desconfiado y piensa que trato de engañarlo en forma grosera. ¿Acaso ha vivido tanto? ¿Qué sabe de todas esas cosas? Ha imaginado una teoría y está confundido al ver que ha deshecho como el humo, que su resultado carece en absoluto de originalidad. El resultado fue malo, pero no obstante usted no debe considerarse un canalla perdido sin remedio. Usted no es un canalla, de ninguna manera. ¿Sabe lo que opino de usted? Lo considero uno de esos hombres que se dejarían hacer pedazos antes que declararse vencidos, y que mirarían sonriendo a sus verdugos con tal que hubieran hallado una fe o un Dios. Trate de encontrar esa fe o ese Dios. Trate de encontrar esa fe o ese Dios y vivirá. Hace mucho tiempo que tiene usted necesidad de cambiar de aire. El sufrimiento también es una cosa buena. Sufra usted. Tal vez Nicolás tenga razón al querer sufrir. Sé que no cree en nada, pero no trate de ir contra la corriente. Abandónese en ella, sin razonar. No tema, que lo dejarán en alguna playa donde podrá hacer pie. ¿Cuál será esa playa? Lo ignoro. Sé que considera cuánto le digo en este momento como un sermón aprendido de antemano, pero acaso más tarde recuerde usted estas palabras, y es posible que le sean de alguna utilidad. Es una suerte, en medio de todo, que haya matado a una vieja malvada. Si se le hubiera ocurrido esta otra teoría, tal vez cometiera un acto 100 millones de veces peor. Puede dar gracias al cielo. Quizá Dios lo reserva para alguna cosa. Eleve su corazón y sea menos cobarde. Tiene miedo de cumplir la gran tarea que le incumbe. Lo vergonzoso sería tener miedo ahora, puesto que ha dado ese paso. Guárdese de retroceder. Es una cuestión de justicia. Cumpla con lo que la justicia exige. Me consta que no me cree, pero pongo a Dios por testigo de que la vida concluirá por triunfar. Aprenderá usted a amarla de nuevo. Hoy le falta aire solamente. ¡Aire! ¡Aire! Raskolnikov se estremeció. ¿Pero quién es usted para asumir esos aires de profeta? Gritó. De lo alto, ¿de qué monte Sinaí me profetiza usted estas sentencias? ¿Quién soy? Un hombre acabado, nada más. Un hombre sensible y compasivo, no del todo desprovisto de saber, pero acabado por completo. En cuanto a usted, es otro asunto. Dios lo ha reservado para vivir. Y tal vez todo esto se disipe como una nube de humo, sin dejar rastros en su persona. ¿Qué importa que ahora pase a formar parte de otra categoría de gente? ¿Lamentará la pérdida de la comodidad con un corazón como el suyo? ¿O le aflige permanecer confinado mucho tiempo lejos de toda mirada? El tiempo no es nada. Lo que importa en esto es usted mismo. Conviértase en un sol y todo el mundo lo verá. El sol debe ser sol ante todo. ¿Por qué sonríe de nuevo? ¿Imagina que me estoy haciendo el chiller? ¿O supone que trato todavía de tenderle una celada? A fe mía que es muy posible. Bien, Rodión, no me crea bajo mi palabra. No crea cuanto le digo. Desempeño mis funciones, de acuerdo. Solo agregaré esto. El tiempo le dirá si soy un hombre honrado o un bribón. ¿Cuándo se propone detenerme? Puedo dejarle todavía un día y medio o dos en libertad para que se pasee. Reflexione, amigo mío. Ruegue a Dios
para que lo inspire y saldrá ganando, se lo aseguro, saldrá ganando. ¿Y si huyo? No, no irá, no huirá. Un mujik lo haría, un partidario de las ideas que están de moda, lacayo del pensamiento ajeno también, porque ha sido suficiente catequizarlo una sola vez para que el resto de su vida siga creyendo en lo que se le ha inculcado. Pero usted ya no cree en sus propias teorías. ¿Con qué huiría usted? ¿Y fugitivo cuál sería su existencia? La vida del fugitivo es innoble y penosa, y usted necesita ante todo una existencia tranquila, ordenada, una atmósfera que le sea propia. Fuera de aquí no estaría en su ambiente. Si huye, volverá. Usted no puede prescindir de nosotros. Cuando yo lo haya hecho encerrar en una prisión, al cabo de un mes, 2, digamos 3 meses, recordará mis palabras y lo confesará todo, tal vez en el momento que menos lo imagine. Una hora antes ignorará todavía que está maduro para esa confesión. Estoy persuadido de que llegará a querer aceptar la expiación. En este momento no lo cree, pero ya lo verá. El sufrimiento es una gran cosa, Rodión. No se fije en mi aspecto. No tenga en cuenta el hecho de que no me privo de nada. Sé muy bien que esto puede mover a risa, dicho por mí. Mas en el sufrimiento existe una idea, y Nicolás tiene razón. Usted no huirá, Rodión. Raskolnikov se levantó y tomó su gorro. Porfirio imitó su gesto. ¿Tiene la intención de salir a dar un paseo? La noche está buena, aunque sería mejor que viniese una tormenta. Sería conveniente. De esa manera se refrescaría un poco la atmósfera. Porfirio Petrovich, que no se le ponga en la cabeza que hoy le he hecho confesiones. Usted es tan raro que lo escuché, simplemente por curiosidad. Nada le he confesado. No lo olvide. Lo sé. No lo olvidaré. Vamos, no tiemble de esa manera. No se inquiete, mi estimado amigo. Su voluntad será respetada. Vaya a dar un paseíto, pero no se aleje demasiado. De cualquier modo, voy a permitirme formularle un ruego. Es un tanto delicado, pero no carece de importancia. En el caso que abrigue el propósito de terminar con su existencia en estas 48 horas, lo que no creo, pero todo hay que preverlo. En ese caso, perdóneme esta absurda suposición. Dejé una notita suficientemente explícita. Nada más que 2 líneas, 2 simples líneas, indicando el lugar donde se halla la piedra. Ya sabe a cuál me refiero. Será más caballeresco. Bien, hasta la vista. Que los pensamientos que acudan a su mente sean buenos y que sea capaz de ponerlos en ejecución. Porfirio se retiró. Se hubiera dicho que sus espaldas se encorvaban, evitando mirar a Raskolnikov. El joven fue hacia la ventana y esperó con febril impaciencia a que el juez de instrucción, según sus cálculos, se hubiera alejado lo suficiente. Luego abandonó la habitación a su vez con gran apresuramiento.